Probando audio, 1, 2, 3. Perfecto, gracias. Muchas gracias, equipo. Bueno, vamos a ver, estamos aquí en vivo y en directo. Vamos a iniciar ya esta transmisión. Conéctense, muchachos. Si tienen alguna pregunta sobre el tema que vamos a conversar hoy, que es sobre la Deal Shaker y el nuevo plan de compensación que la compañía ha desarrollado y va a beneficiar a toda la comunidad y a todo aquel que quiera hacer la red de comercios, que es muy interesante el plan de compensaciones. Además voy a explicar cómo entrar a la plataforma y cómo activar tu comercio para que empieces a generar ingresos, porque la idea de esta plataforma es que la empieces a utilizar y empieces a crear una estructura debajo de tu posición donde te encuentres y comiences a afiliar unos 3, 4, 5 comercios o 10, lo que tú quieras. Lo importante es que eso te va a dar una comisión residual producto de las ventas que haga ese comercio utilizando la plataforma Deal Shaker. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al chat. Estoy viendo directamente aquí al chat de YouTube. Pueden hacerlo. La idea es que entren a este webinario en vivo y puedan aprender algo pues de lo que la compañía nos está dando y aclarar dudas, sobre todo las dudas, porque muchas veces tenemos una idea errónea de la tecnología que está utilizando la compañía. Recuérdense que estamos sobre el protocolo de Ethereum. Ethereum no es una criptomoneda, Ethereum es una cadena de bloques, un sistema operativo. La moneda que le llaman Ethereum en realidad se llama Ether, y el Ether tiene un valor al día de hoy de, vamos a ver qué dice aquí la cifra, está pegando casi los 2000 y pico, casi los 3000. Pero lo importante de esto, chicos y chicas, es que deben entender que sobre este protocolo, sobre este software que estamos utilizando, que se crea una maquinaria virtual y a la vez se crean los tokens, el token ERC20, sobre eso se ha montado la Deal Shaker, y la Deal Shaker está sobre la blockchain del protocolo de Ethereum. O sea, una de las primeras plataformas en el mundo que está montada sobre este protocolo, y lo importante es que sobre ese protocolo es que se va a desarrollar todo nuestro proyecto. Así que estamos completamente protegidos por esa tecnología. Recuerden que Ethereum 1.0 es lo que está funcionando en este momento, pero en agosto del año pasado inició, diríamos, las primeras actualizaciones de lo que será el Ethereum 2.0, y hacia allá es donde nos vamos a montar, porque viene una actualización, viene un upgrade donde el número de transacciones que se hacen en esta blockchain es bastante reducido y un poco lento y muy costoso, y se supone que para finales de año vamos a estar ya montados sobre Ethereum 2.0, y todos los proyectos criptográficos que están montados sobre Ethereum van a recibir el beneficio, y el beneficio va a ser mejor comisión por cada transacción y sobre todo la velocidad y la tecnología que van a utilizar, que va a ser Proof of Stake o prueba de participación, donde el concepto de prueba de trabajo cambia radicalmente y ya no se va a utilizar tipos de tarjetas de video para poder minar la moneda Ethereum. Entonces eventualmente los mineros que se dedican a minar esta moneda, el Ether, pues básicamente van a tener que dejar de hacerlo, porque pues ya el Proof of Work, que es la prueba de trabajo, va a dejar de servir como medio de validación. Ahora viene el Proof of Stake, que es otro tipo de tecnología, y sobre esa pues es donde posiblemente se desarrolle todo el proyecto de One Ecosystem, porque hasta donde tengo entendido, lo que había dicho el corporativo en el libro blanco, o lo que dijeron a nivel técnico de la blockchain, es que estamos sobre el Proof of Authority, que es la prueba de autoridad, que es otro sistema dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Son tres entonces sistemas que hay: el Proof of Work, la prueba de trabajo, Proof of Stake, y el Proof of Authority, la prueba de autoridad. Entonces de momento
estamos en la prueba de autoridad a nivel privado, pero una vez que seamos públicos, lo más probable es que puede ser que opten entonces por la Proof of Stake, que es que es el consenso de toda la red de Ethereum hacia donde van a ir todos los proyectos. Esto por la velocidad, porque pues ya no se van a utilizar tarjetas de red para validar la cadena de bloques, sino se va a utilizar otro método. y esto va a beneficiar mucho todas las transacciones y va a hacer que todo esto sea extremadamente poderoso. Bueno, déjenme conversarles un poco de el tema hacia el que quiero dirigirme. Déjame tomar un poquito de agua. Bueno, y básicamente lo que quiero conversar con ustedes la noche de hoy es acerca de la noticia que nos ha dado el corporativo acerca del plan de compensación. Recuerden que el plan de compensación es una herramienta poderosa que tenemos todos los IMA para asociar comercios a DealShaker y darle uso a nuestra criptomoneda One. Entonces la idea es que hoy en la noche podamos conversar un poco de ese tema. Quiero ir paso a paso. Cualquier pregunta que tengan, pues me la pueden hacer aquí en el chat de YouTube. Y con gusto, pues les puedo ayudar a darle información al respecto. Vayamos entonces a la parte de DealShaker. Espérense un momentito que estamos aquí en el canal de YouTube. Déjenme cambiar el sitio web. ¡Pam! Ya. Perfecto. Ok. Este es el sitio web de YouTube. Como pueden ver, es una página completamente renovada. Es algo completamente nuevo y poderoso. El sitio web ahora mismo está completamente actualizado. Y va a permitir a muchos hacer todo tipo de negocios muy interesantes dentro de la plataforma. Como pueden ver, aquí se ven las ofertas. Si yo le hago un clic a alguna de estas ofertas, por decir un ejemplo, vamos a esta oferta que es acá de Luxor Computer, que tiene una oferta sobre productos móviles para crear aplicaciones para iOS y Android. Este software, crear este software, básicamente esta aplicación pues cuesta alrededor de $2,000, de los cuales el 50% se acepta con la moneda One y el 50% restante se pagaría con dinero fiat. Entonces, esto es una publicidad, como la están viendo ustedes, con todo lo de la ley. Tienen fotografías, podemos colocar videos y automáticamente te da un enlace que tú puedes compartir en tus redes para que la gente pueda ver tu oferta. La ventaja de esto es que no tienes que pagar un e-commerce, crear un e-commerce mínimo te va a costar alrededor de $800 a $1,000. Entonces acá no tienes que pagar nada, es completamente gratis, lo puedes usar por todo este año 2022 completamente gratis, crear tus ofertas, tus promociones, anunciarte y vender. Esa es la ventaja que tiene la DealShaker en este momento. Lo más probable es que para el 2023 pues ya empiecen algunos costos básicos, porque como es un e-commerce es necesario pues crear una tarifa de costos donde el comerciante podrá pagar X valor por la cantidad de promociones que pueda colocar en la página. Vayamos entonces a la primera parte de esto, y es lo que les voy a mostrar a continuación, que es el plan de compensación. Hace poco lancé un video acerca del plan de compensación y eso es lo que quiero tocar el tema ahora en este momentico. Vamos a ver un pedacito del plan de compensación. Vamos al primer punto. El primer punto nos dice que para poder comprar dentro de One Ecosystem, dentro de DealShaker, disculpen, se necesita básicamente pues un mínimo. Y este mínimo pues que yo recomiendo sería de 5 euros. Con solo 5 euros que tú le pongas a la plataforma,
tú puedes empezar a comprar cualquier tipo de producto dentro de DealShaker. 5 euros representan aproximadamente, haciendo la tasa al 1.25% que cobra la compañía, 5 euros vienen a representar casi $400 de compra de productos y servicios dentro de DealShaker. Así que más o menos te da una relación de lo que puede estar saliendo, pues, utilizar esta plataforma. En otras plataformas cobran 4, 5%, el 6%, 7%. En los comercios tradicionales, donde tú vas al supermercado, le cobran creo que el 2.5 o 3% por usar la tarjeta de crédito. Entonces, básicamente, esta es una comisión que en primera instancia se está ayudando al comercio para que el beneficio sea del comercio, porque la tarifa del 1.25% se le cobra al socio, o sea, al usuario, al ser humano que va a comprar productos y servicios dentro de la plataforma. De esta manera, entonces, lo que conseguimos con esto es ampliar la red de comercios, porque lo más complicado, quiero que sepan, es registrar los comercios y que los comercios acepten la moneda en un porcentaje mínimo del 50%, sería lo ideal, o que en un futuro la puedan aceptar al 100%. Pero las personas, como no se sienten motivadas producto de que gano yo a cambio de poderme registrar comercios, la compañía ha ideado este plan de compensación que va a beneficiarlos a todos. Y ahora vamos a tocar el tema. De momento, si tú quieres comprar algo en DealShaker, te recomiendo que utilices el pago mínimo, que vendría siendo el de 5 euros. Lo puedes contactar con tu líder ascendente o lo puedes solicitar a la compañía también. Este plan de compensación punto consiste en la tarifa, como les dije, del 1.25%. Vamos a detenernos aquí un momentito. ¿Qué es esta tarifa del 1.25%? ¿A qué se refiere con esto? Como les decía hace pocos segundos, esto se refiere que todos los usuarios que vayan a comprar algo en DealShaker van a pagar como si fuera un impuesto. Pero no es un impuesto porque esto no pertenece a ningún gobierno ni nada. Pero es una tarifa que va a beneficiar a toda la red. Esto quiere decir que ese apoyo que tú estás dando del 1% con la compra de los euros que adquiriste a través del country manager de tu país, a través de los líderes ascendentes que pueden tener euros, o a través de solicitarlo a la compañía, que lo pides por Bitcoin, eventualmente van a sacar la opción para pedirlo con Tether, va a crear un flujo de efectivo que no teníamos antes. Ya vamos a empezar a mover algo de dinero, euros, a través de la plataforma para poder que las personas reciban un beneficio, aquellos que están haciendo la red de DealShaker, y puedan tener pues ingresos residuales producto de la asociación de comercios a la plataforma. Entonces este 1.25 se va a cobrar a todo el que vaya a comprar cualquier producto dentro de DealShaker. Ya está activado, y si no tienes euros en tu cuenta, no vas a poder finalizar la transacción, te va a mandar un error, y que eso se lo voy a mostrar a continuación acá en la plataforma de DealShaker. Supongamos que yo quiera buscar algo en particular. Vamos a irnos aquí exactamente al principio y agarremos un producto X, este que está aquí enfrente, este mismo, estas florecitas que son de Rumania, parecía que es algo de Rumania, sí, Rumania. Bueno, están todas vendidas. Vayamos entonces acá y tratemos de comprar algo, pero antes de comprar tengo que registrarme. Tengo que entrar a mi cuenta. Vamos a salir de aquí un momentito. Vamos a entrar a mi cuenta de Luxor TV. Y una vez que entramos a la cuenta de Luxor TV, vamos a ver si ya estamos dentro. Apretamos aquí donde dice iniciar sesión. Le doy un clic, entro con mi cuenta de Luxor TV y automáticamente, una vez que lo hago, ya quedo dentro de la cuenta de Luxor TV, como están viendo aquí en el menú de arriba. Supongamos que yo quiera comprar algo en particular. Vamos a agarrar este producto que tiene aquí 2.2
94 watts. ¿Ve? Esto es un producto de Asia. Pareciera que es una máquina de hacer algún tipo de arroz o algo así. Y yo voy a comprar este producto en particular. Yo le digo agregar al carrito. Ok, aquí me aparece un botón verde, lo están viendo, que dice que fue agregado. Me voy al carrito, observen, y veo el producto en sí. Le digo proceder con la compra. Le hago un clic y me aparece la oferta. Ya le pongo mi dirección donde quiero que me envíen esto. Y veo la cantidad de cupones. Como no puedo tocar y aumentar la cantidad de ofertas, comprar más, por decirlo así, esto sucede porque el comerciante ha puesto una cláusula dentro del contrato que se acaba de hacer con la blockchain de One Ecosystem, que dice que solo puede comprar una oferta este usuario. O sea, nada más puedes comprarlo una a la vez. Entonces, ¿qué te dice el sistema? Bueno, el sistema te dice lo siguiente. Una vez que quieres proceder, vamos a hacerle un zoom aquí. Y aquí me arroja la siguiente información. ¿Ve? 2.95 WAMs aproximadamente. Eso es lo que cuesta. Y aquí tengo el fee. ¿Lo están viendo? El fee. El fee, que es la tarifa que cobra la plataforma, me va a cobrar 1.56 euros. Este valor, 1.56 euros, esto yo tengo que tenerlo recargado en mi wallet cash dentro de One Ecosystem. Entras allí, una vez que entras, buscas tu wallet y buscas ahí donde dice cash. No es la wallet de reserva, escúchenme. La wallet de reserva era de la blockchain anterior y solo se puede utilizar en estos momentos para comprar paquetes de educación financiera, de blockchain, de legalidad de las criptomonedas, todo lo que esté dentro de la tienda de la Universidad de One Academy. Puedes comprar eso al 25%. El 75% lo tienes que pagar con euros. Entonces, esta cifra que ustedes ven aquí, hay que pagarla. Para eso tienes que tener tu cuenta recargada con 5 euros como mínimo. Porque si no, no vas a poder ejecutar la transacción. Entonces, si yo procedo a hacerlo, porque en esta cuenta no tengo euros, y le digo continuar, me dice mi balance, aquí tengo 349 WAMs, o sea que sí tengo para comprar porque cuesta 2.95. Le digo continuar y me va a decir aquí, ¿ve? Que no se puede procesar el pago. ¿Por qué no se puede procesar? Porque me faltan los euros. Si no tengo los euros, la transacción no se va a poder generar. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Bueno, como no se va a poder procesar, yo tengo que entrar nuevamente, decir acá back to shopping cart, o sea, ir a mi carrito de e-commerce que tengo para comprar todas mis cosas, y le voy a tener que decir pues que no puedo hacer nada porque me falta el balance. Me voy a home aquí en Deal Shaker y busco donde está el carrito, aquí arribita, lo pueden ver. Le hago un clic y automáticamente con solo apretar este botón se anula la transacción. Le digo borrar y se va de mi carrito y ya no hay nada allí para comprar. Entonces, este es el primer paso que tienes que hacer. Agénciate con tu country manager, con tu líder ascendente, con algún amigo de la red que tenga cash en efectivo y dile que te venda unos cuantos euros. Lo primero que tienes que hacer, arregla con él de una forma manual, le pasas el dinero por transferencia, como tú quieras, y él te manda el dinero desde la cuenta de él, que tiene que tener el KYC aprobado, porque si el KYC no está aprobado, pues no va a poder avanzar y por ende no se va a poder hacer el trámite porque requieres el KYC aprobado. Recuérdense que nosotros estamos sobre la plataforma de Jumio, o sea, tenemos esa tecnología para poder aprobar los KYC de una forma rapidísima. La compañía adquirió estos software para poder validar el KYC de toda la comunidad y eso está disponible para que nosotros pues podamos recibir esa atención rápida. Ya no es tan manual como antes
Este es un sistema con inteligencia artificial que permite validar tus datos en cuestión de 2, 3 días, 4 días. Hay personas que en 24 horas le han aprobado todo su KYC. Otros puede tomar la semana que dice la compañía, o en algunos otros casos puede irse hasta 15 días, o te pueden hacer te pueden mandar una información diciéndote por qué no te aprueban el KYC y te dicen con letras rojas por qué no te lo aprobaron. Puede ser porque las fechas no coinciden, puede ser porque el documento no se ve muy claro, puede ser por tantas cosas. Entonces todo queda escrito ahí dentro del back office y lo puedes ver. Bueno, vayamos a la parte del segundo punto. Ya les dije que se trataba de la tarifa del 25%, 1.25% que la compañía está ofreciendo a todos los que utilizan la plataforma. Les va a cobrar el 1.25% y eso es para el aumento de comercios. Vayamos entonces a ver cómo funciona el tercer punto. Pues básicamente en el tercer punto las cosas se mejoran un poquito, porque el plan consiste en el siguiente: aquel que tiene una cuenta padre, pues va a recibir un beneficio muy interesante, y es una comisión del 0.5%. Como lo están oyendo, todos los comercios que tú registres desde tu enlace como patrocinador, vas a recibir de ese comercio el 0.5% de la venta que se ejecute. Esa comisión que la plataforma le cobra al usuario, ese fee de 1.25, de allí te dan el 0.5 si tú registraste ese comercio. Si lo has registrado, entonces tienes el beneficio que todas las cosas que ese comercio venda a través de DealShaker, te va a llegar el 0.5% de comisiones a tu billetera de efectivo. Esto quiere decir que es la billetera cash. Yo le llamo la wallet caliente, porque ese dinero que entra allí lo puedes sacar a través de una wallet externa de Bitcoin, para entonces, si quieres, liquidarlo y convertirlo en efectivo. O lo dejas allí, y si alguien necesita tus euros, tú se los vendes porque tú lo tienes allí. Lo puedes transferir de una cuenta a otra, como haces con el banco, haces como un ACH o una transferencia electrónica de un celular a otro, lo puedes hacer con DealShaker. Una vez que tú capturas ese cash y está en tu cuenta de One Ecosystem, donde DealShaker es parte de One Ecosystem, igual tú como usuario de One Life, que era como se llamaba antes, esa wallet de cash puedes transferir el dinero fácilmente. Es muy simple. Igual que los One se pueden transferir a toda la red. No importa en qué país se encuentre, tú puedes transferir eso. Ya arreglas con la persona cómo te va a pasar el dinero euro a través de, puede ser PayPal, puede ser Nequi, puede ser Yapi en el caso de Panamá, puede ser transferencia bancaria, ACH, puede ser por otras criptomonedas. Ya tú buscas la forma de cómo recibes la parte sólida del negocio, ¿no? Eventualmente la compañía, con el tiempo, porque esto es una cuestión de básicamente hacer ciertos ajustes a la plataforma, uno podrá colocar una cuenta bancaria y automáticamente tú haces un withdraw, que le llama, y sacas tu dinero a un banco. Y de esta manera, pues entonces puedes disponer de ese dinero a los 2-3 días, una vez que se termine de hacer la transacción y se valide pues todo el asunto. Entonces, como les estaba diciendo, esto es una gran ventaja que tenemos al día de hoy. Es un beneficio increíble poder permitir ya que se empiece a utilizar los euros, porque en la plataforma al principio, cuando se creó, tenía esa opción, pero no se podía utilizar de una forma tan fácil como se hace al día de hoy con DealShaker 2.0. Vayamos entonces a tratar de entender un poco esto de la comisión. ¿Cuántos directos tú puedes tener debajo de tu estructura? Tú como IMA puedes registrar todos los comercios que tú quieras. No hay límite. Tú nada más tienes que mandar el enlace
y la persona con ese enlace va a registrar su comercio. Lo ideal es que tú lo apoyes, le abras la cuenta, le digas cómo hacerlo, y para eso vamos a estar generando este tipo de tutoriales para que ustedes puedan entender cómo funciona la plataforma y puedan dar la asistencia que se requiere en el sitio que se requiere al comerciante. Pero esto no termina aquí, vamos a ver algo más interesante. Vayamos entonces a esta opción que viene a continuación, que después del 0.5% la compañía pues nos permite registrar, como les dije, todos los comercios que queramos y recibir entonces en nuestra wallet de cash los euros de la comisión y mandarlo entonces a una wallet externa de Bitcoin. Vamos al cuarto punto. El cuarto punto es recibir un beneficio adicional que sería el 0.1% de todo lo que hagan esa red, que es la segunda generación, a través del patrocinio de mis hijos. Esto quiere decir que si yo tengo 20 hijos o hijas que registré y cada uno de ellas entendió el negocio y también lo quiere hacer, entonces ellos comienzan a registrar también cada uno 20 hijos o 30 hijos cada uno. Desde mi perspectiva, todo lo que registren mis hijos serían mis nietos. Entonces, todo lo que hagan mis 10 hijos o 20 hijos que yo coloqué, y si ellos generan un registro adicional desde la posición donde ellos están como comercio y traen otros comercios, pues yo voy a recibir el 0.1% de beneficio. Imagínense ustedes esto. Y no por 3 meses o 4 meses, de por vida, porque ese fue el comercio que yo registré, y por ende, de por vida me corresponde que todo lo que eso genere en actividad comercial me suba esa comisión en mis nietos, que es mi segunda generación, del 0.1, y en la primera generación, que son mis hijos, de 0.5. Vayamos a la caja de comentarios a ver si hay alguna pregunta por acá. Jorge nos manda saludos, Diego también, Jonas, Israel también, que están conectados. Saludos a todos ahí donde están. Esther también, saludos. Una consulta, dice Eric. Ya yo puedo entrar a mi plataforma de OneLife, pero subir el KYC, tengo que pagar 30 euros o no hace falta. Mira, te informo que eso no tienes que hacerlo. El KYC no tiene ningún costo ahora mismo, eso es gratis. Lo único que cuesta es validar tu cuenta si no has podido entrar todavía. Hay un video que se llama Rutas para entrar a One Ecosystem. Ese video hay 3 caminos para entrar. Si en los 2 primeros caminos, en las 2 primeras rutas no logras hacerlo, tienes que ir por la tercera. Y la tercera ruta es validación. ¿Y la validación qué significa? Que tienes que identificarte como ser humano, que eres dueño de un correo electrónico, de un celular, de una dirección, que tienes nombre y apellido con un documento legal y que tienes una dirección física. La compañía tiene que saber que ese eres tú, porque tú tienes un activo, tienes unas monedas ahí que tienen un valor al día de hoy y que en un futuro muy cercano, exclusivamente en 11 meses, casi unas cuantas semanas, vamos entonces a tener el lanzamiento público de nuestra blockchain. Y una vez que la blockchain se haga pública, ¿qué va a suceder? Pues ya no se puede decir que no somos un proyecto de criptografía. Ya no van a poder decir nada porque ya todo se va a ver públicamente en lo que se refiere a la tecnología blockchain que estamos utilizando. Entonces ya entramos a un mercado de valor real. ¿Y qué va a suceder si tú no tienes tus cosas listas en estos 12 meses? 11 meses digo porque ya han pasado unas semanas de que se lanzó esto a final de enero. Y ya pues en pocas semanas van a ser 11 meses que nos va a quedar para que lancen la blockchain a nivel público. Entonces tienes que prepararte.
Tienes que tener todo en regla. Eso es lo que tienen que hacer durante este año. Además de registrar los comercios, deben ir validando todas sus cuentas a aquellos que no lo han hecho. Y ayudar al que no sabe cómo hacerlo. Una vez que tú pagas los 30 euros, hay un procedimiento. Ahí en el video lo muestro, un protocolo que tú sigues. La compañía te va a activar tu cuenta. Una vez que la activas, entonces tú metes los documentos del KYC. Y esos documentos del KYC son de vital importancia que los subas con la mejor calidad que se pueda. Déjenme ver qué otra pregunta hay por acá. Saludos de Bogotá. Hay que afiliar los comercios que yo registré. Todos los comercios que tú hayas registrado en un pasado están bajo tu patrimonio. Eso no se ha perdido. La migración que se hizo, quiero que sepa, fue una migración inteligente. Costó hacerlo, por eso demoró tanto la compañía en hacerlo. Pero toda la migración transfirió los comercios que estaban activos, lógico, los comercios que estaban muertos, que no se utilizaron por más de un año, lógico, eso no se migró. Pero todos los comercios activos se pudieron migrar y como consecuencia de eso el resultado es que muchas personas han quedado con sus cuentas registradas y por ende todo está trabajando a la manera como tiene que ser. Si por alguna razón hay algún comercio que no puede ver sus transacciones, hable con el country manager para que le validen las cuentas, porque puede ser que haya que activar algo, ¿no? En particular una dirección, un número de teléfono, de pronto alguna oferta que quedó pendiente. Pero háblate con el country manager de tu país que te va a dar la solución para poder resolver ese tópico. En cuanto a retirar dinero, que están preguntando que cómo retiro dinero. O sea, tú, si me estás preguntando eso, tú no has entendido todavía el asunto. Aquí tú entraste porque te vendieron paquetes de educación financiera. Te vendieron educación. Eso fue lo que se vendió. Paquetes de educación, paquetes de blockchain, paquetes de legalidad. Eso es lo que vende la compañía. Hay una promoción que va casada con esos paquetes. Y esa promoción tiene fecha, quiero que sepas. Esto no es para siempre. Esos tokens promocionales, llega un momento donde no va a haber esos tokens promocionales. Entonces, al adquirir tú esos paquetes educativos, tú recibiste esos tokens promocionales. Y a través de esos tokens promocionales, que es la materia prima que tú recibes de la compañía, entonces tú entras en un proceso de minería, de conocimiento, de entender cómo es este mundo de la criptomoneda, para entonces esperar los splits que se dan para poder entonces minar la criptomoneda. Una vez que tú tienes la moneda minada, tú tienes tus primeros coins o las primeras criptos creadas dentro de la blockchain de Ethereum. Entonces esa cripto que está creada allí, si lo estás haciendo ahora, si vienes de hace 4 o 5 años, ya tú tienes esa moneda minada. Ese activo digital es tuyo, porque tú aceptaste los términos y condiciones de la compañía, y por ende al aceptarlos, pues entonces eres merecedor de ese cripto activo. Lo tienes allí. ¿Tienes el beneficio porque pudiste hacerte muchas monedas? Claro, porque ahora el que entra no tiene la capacidad de generar tantas monedas porque el grado de dificultad ha subido y por ende no se pueden fabricar muchas de esas monedas. Entonces, cuando la moneda se pueda intercambiar libremente, la compañía lo va a decir. Y por eso ya dijeron que en 12 meses la compañía lanza su cadena de bloques de forma pública. Y una vez que la cadena de bloques sea pública, ya tienes una criptomoneda con todas las normas y todos los ISOs posibles. Y sobre todo que estamos en el protocolo de Ethereum y somos compatibles con un montón de proyectos. Imagínense. Es un beneficio increíble. Entonces, desde ya tú puedes entonces ver qué vas a hacer con esas monedas. Las monedas se transfieren libremente. Si tienes el KYC aprobado, es una decisión, tú lo tienes, son tuyas. Las puedes holdear, que es lo ideal. Y cuando salgan la opción de un exchange, entonces ya tú podrás intercambiarlas. Pero de momento, yo les recomiendo que utilicen a DealShaker para comprar productos y servicios. Porque ¿qué va a pasar? Una de las cosas que dijeron en el roadmap de DealShaker era que parte de los yuan que iban a recibir, los comercios le iban a poder convertir a euros. Entonces, si la compañía logra que esto se canalice, y por decir un ejemplo, un restaurante que ahora aceptaba el 20, el 30% de yuan, dice, voy a aceptar ahora el 100% en yuan porque yo puedo monetizar algo de esas monedas, me permiten monetizar algo de esos yuan. ¿Qué va a suceder? Entonces, imagínate que entren 1000 comercios así en Colombia o en Panamá, donde acepten al 100% yuan.
Entonces tú le vas a poder dar un uso más real, más tangible a tus monedas, manteniendo el valor del mercado. Y a eso es donde yo quiero ir. Lo importante de todo esto es que el WAN tiene un valor de 42.50 euros y lo ideal es que ese valor se mantenga, se sostenga. No como personas que yo escucho por ahí que las quieren regalar. No, que dame $2 y te llevas toda. Hey, eventualmente, cuando puedas hacer ese tipo de transacciones a través de una exchange, ya tú verás qué haces con eso. Pero ahora mismo yo no te recomiendo que hagan eso porque no consiguen nada con eso en este momento. Lo único que van a conseguir es perder su patrimonio, que es un patrimonio para los próximos 60 años, y tú vas a perder esa oportunidad, pues la vas a quemar así tan rápidamente. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Yo sé que hay más de 4 personas que quieren liquidar todas sus monedas, porque eso pasa, en todos los proyectos es normal que eso suceda. Gente que entra, gente que la compró, por decir un ejemplo, conozco gente que ha entrado a proyectos como Shiba Inu, que la compraron, no sé, a $1 cada moneda y ahora las liquidaron pues a centavos. ¿Qué te puedo decir? Es tu dinero, es tu decisión. Tú ves qué hace con esa tecnología. La puedes dejar ahí guardada. Mi recomendación es que la dejes ahí guardada. Ok, vayamos entonces acá a otras preguntas. A ver, un comercio vende productos al 100% euros. Bueno, no se puede vender al 100% euros. Y siempre es en porcentajes con WAN. Dice 100 euros y 10 guanes. La comisión del 0.5 y 0.1 es sobre los euros o sobre los guanes. Sobre los guanes. Mire, yo hice unas pruebas y yo pensé que no me iba a pagar sobre los guanes. Él agarra la comisión de toda la venta y si la venta es guan o euro, él comisiona sobre todo. El fee él te hace el cálculo en el fee. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean nuevamente. Vamos a agarrar esta computadora que está aquí. Ya que la tengo aquí. Y vamos a agregarla. Y yo voy a proceder a comprar. Déjame compartir la pantalla. Son 18.66 euros, pero está al 50%. ¿Qué quiere decir? Que solamente en WAN va a ser la mitad. Y miren, aquí yo le hago el clic, ¿ve? Déjenme irme para la pantalla de Deal Shaker para que puedan verla. Observen. Aquí tengo el valor. 18.66 WAN es lo que cuesta esta máquina. ¿Ok? Yo le hago un clic al carrito y aquí me dice que son 9.33 porque está al 50%. ¿Qué quiere decir? Que al 50% tú vas a pagar en WAN y en efectivo fuera de la plataforma el comerciante va a recibir la diferencia que se lo pagas con cualquier método de pago. Pero dentro de la plataforma, ese 50% en realidad es un 100% WAN, pues. Es una forma que hemos estado utilizando hace muchos años porque el sistema que había antes no permitía hacer transacciones de dinero fiat. Pero con la nueva plataforma ya está permitiendo poco a poco hacerlo con los euros. Eventualmente le agregarán otros medios de pago, como puede ser Bitcoin, Ethereum, y pudiera ser también tarjeta de crédito. Entonces, cuando eso comienza a pasar, ya toda la transacción se hace dentro de la plataforma. Pero de momento todavía estamos en una etapa híbrida donde la parte manual del fiat todavía tenemos que canalizarlo de forma externa. Pero eventualmente puede ser que se haga todo de forma interna y yo creo que hacia allá es la dirección de Deal Shaker 2.0. Entonces miren, ve, esto es 100% WAN. O sea, la parte en WAN que va a pagar el comercio al comprar esta computadora, el comercio va a recibir 9.33 WAN al 100%. La otra diferencia, que son alrededor como de unos casi $400, eso lo tiene que pagar directo, con un cheque, con tarjeta de crédito en el comercio, por ACH, por otras monedas, por otras criptomonedas si el comercio la acepta. Pero la parte en 100% WAN, imagínate tú cuánto está cobrando, 4.95 euros. Que es lo que yo le decía, más o menos la relación. O sea, 5 euros corresponden más o menos a casi $400 más o menos.
Aquí está la relación. ¿Ves? Este es el precio en One. ¿Ves? Son 395 euros. ¿Lo están viendo? Entonces, son 395 euros. La comisión del 1.25% es esto. Entonces, de esta comisión, al que registró el comercio, le va a subir, vamos a hacer el cálculo, serían 4.94 por 0.5 entre 100. 4.94 por 0.5 entre 100. Le va a tocar aproximadamente unos cuantos centavos. No es mucho. Pero te está generando, imagínate tú, este es una sola venta. Imagínate cuando eso comienza a generar. A punta de centavos comienza uno a tener dólares, y a punta de dólares comienzas a tener mucho más dinero. Y de eso trata, ¿no? La idea es que este fee que se está recogiendo, que es el 1.25, aquí te va a tocar a ti una parte porque registraste el comercio. Esa es la idea. Pero lo sacan de los One, como lo están viendo. Aquí está el ejemplo en vivo. Si yo digo pagar, como no tengo balances en euros, lógico, no me va a permitir. Lo ideal sería que la compañía en un futuro diga, ¿quieres recargar euros? Ok. Dale un clic y automáticamente te abre una ventanilla donde puede haber un sistema de tarjetas de crédito para poder recargar esos euros. O puede haber un P2P donde hay personas, donde hay comercios que puedan vender esos euros también. Cómpralo de estos comercios, porque eso ellos lo dijeron. O lo puedes recargar con otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum. Pero esto es una opción que eventualmente veremos su desarrollo más adelante. De momento, la forma de adquirirlo es con el Country Manager, si tiene el dinero disponible para poder ayudarlos en esto, con un líder ascendente o pidiéndoselo a la compañía. Ok. Vamos a responder un par de preguntas por acá, a ver. Entonces el balance, si esto fuera, vamos a buscar algo acá para ver si hay algo que sea híbrido. Yo pienso que en teoría él debe cobrarlo de toda la venta. Ese porcentaje tiene que ser de toda la venta. Vamos a ver este que está acá. Esto está igual, vamos a añadirlo y vemos ahí. Aquí se ve, voy a cerrar el de la computadora. Borramos. Y vamos a proceder con la compra. Procedo con la compra y aquí me dice, sí, todo es 100% One, ¿ve? Y ahí está la tarifa, ¿ve? O sea, él va a cobrar sobre todo la sumatoria total. Si es una mezcla entre One y euros, en teoría él debería cobrar de los One y de los euros la comisión también. Pero es sobre los One, o sea, todo lo que sea con One él te va a cobrar sobre eso y sobre eso va a tirar la comisión. Bueno, voy a responder un par de preguntas acá, a ver qué. Saludos, Jorge, saludos por allá. Dice, el 0.1% es de los comercios que registren mis comercios. Así mismo es, Ramón. Si un comercio que es tuyo, o sea, ese es tu hijo, porque tú tienes tus hijos, ¿no? Y ese mismo comercio de repente quiso meter el proveedor, un proveedor que le surte cierta mercancía, porque creen el proyecto. Entonces él mete ese proveedor. Todo lo que compre ese comercio, ese proveedor, a ti te sube el 0.1% de comisión, que es la segunda generación. Saludos a Fortunata, que está desde Argentina. Saludos, gracias por tu sintonía. Ismael nos pregunta desde Colombia. Dice, ¿por qué el precio de la moneda se ha estancado? Hace más de un año que el precio no sube. Antes solo duraba unos meses para que el precio subiera. Feliz noche. Bueno, eso sucede porque la red que hace que ingresen más socios y aumente la cantidad de cuentas, mientras más personas seamos, pues más se incrementa la comunidad y por ende agarra más valor nuestra moneda. Entonces, la falta de venta de paquetes de educación financiera, la falta de movimiento que ha tenido la red, afecta mucho
que se den los split y que todo esto suceda de forma más rápida. Al principio estábamos como en una carrera como los toros, o sea, subiendo a gran velocidad, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso con el tiempo fue incrementando el valor porque comenzó a entrar mucha gente al proyecto. ¿Y qué sucede? Se estancó. Llegó un punto en que el proyecto se estancó. Vino un cambio de tecnología muy grande. Entonces esto cortó el proceso natural de crecimiento de la red. Acuérdense que la red no es para siempre en el sentido de la venta de paquetes educativos. Esto va a ir un punto en que eso va a cambiar. La red no va a venir por allí, va a venir por otro lado. Ahora va a venir por la red de comercios. Imagínense, todos los que somos IMA y que no estamos dedicados a hacer la red porque no somos networkers, por decir, profesionales dedicados a esto. Hay personas que son especialistas en esto. Pueden hacerla. Cualquiera de ustedes puede registrar 2, 3 comercios y ponerlo debajo de su posición. ¿Quién quita que no? Quizás vende ya un paquete de educación, quizás se les complique, que deberían también hacerlo, porque la educación sobre esta tecnología va a ser de vital importancia, porque la mayoría de los países del mundo en los próximos 5 años van a sacar leyes para legalizar las criptomonedas. Y el conocimiento lo tenemos allí. Lamentablemente, cuando ustedes lo vayan a hacer, pues ya quizás no reciban token y solamente las personas que ustedes les vendan los paquetes de educación será nada más como información. Pues no recibirán la materia prima para poder minar la criptomoneda One, porque una vez que la moneda sea pública, ya todo ese esquema cambia y no sé cómo la compañía lo va a hacer, pero ya esa parte de los tokens promocionales va a cambiar, porque ya se lanza la blockchain con una cantidad de monedas finitas y no sé cómo va a ser el procedimiento o cómo lo van a idear ellos. Lo importante es que ya la moneda tiene valor, o sea, ya la moneda tú la vas a poder intercambiar, entonces tú no vas a regalar un token promocional porque la persona te está dando un fiat y tú le vas a dar un dinero cripto para que esa persona ya lo haga cash de una vez. No tiene sentido, ¿me entiendes? Las promociones suceden específicamente para eso, para aprovechar la oportunidad cuando el proyecto está iniciando. Una vez que el proyecto está en su recta final, pues todo el ámbito comienza a cambiar y eso es lo que vamos a estar viendo en este año. Miren que el split ya empezó a moverse y el grado de dificultad está todavía en 4. El split está en un proceso. Básicamente, vamos a entrar rapidito ya que estamos hablando del tema, vamos a ir un momentito aquí a la cuenta de One Ecosystem y vamos a ver qué es lo que está pasando allí, porque eso es algo importante que deben saber. La moneda ahora mismo, por eso mi vaticinio es que la moneda se vaya al doble, porque tiene más de un año que no ha subido de valor. Entonces el próximo valor que va a tener la moneda puede ser el doble. Miren, aquí está el barómetro, el split barómetro, ya va por 2%, va rápido, ya empezó. El próximo split va a ser triple. ¿Qué quiere decir? Que todos los que tengan paquetes de educación financiera que hayan comprado ahora en el 2022 va a ser un triple split. Y por ahí mismo se va a autominar aquellos que tengan paquetes especiales de autominado. Y si tú compraste un paquete de 2 splits, los paquetes viejos, pues se te va a minar, lo vas a poder vas a poder hacer todos los splits en este próximo salto que va a hacer la compañía. Y por ende, cuando eso se dé, que esto puede pasar en unos meses, 3, 4 meses, esto va a aumentar acá. Y puede ser que venga otro split después del triple split, pero que quizás no sea un triple split. Quizás sea split normal a mitad de año, que ya serán los últimos que se harían con el sistema, para que después la compañía ya lance la blockchain a nivel público. Entonces este barómetro va a cumplir su medición. ¿Y qué va a suceder? Cuando esto gire y llegue aquí al 100%, el grado de dificultad va a aumentar. Si ahora mismo el grado de dificultad está en 425, entonces puede doblarse
425 por 2. Estamos hablando de 850. Pero ponte que no sea 850. Ponte que sea un 30%. Pues 425 más 30%. Estamos hablando de 550. 600. El grado de dificultad. Pon que sea 600. Pero puede pasar que de pronto nos sorprendamos y la moneda se va a 100 euros. Óyeme lo que te estoy diciendo. Y cuando vayamos al mercado público, vamos con un valor de 100 euros cada ficha, cada moneda. Así que no te extrañe que eso suceda. O que esté en 70 euros. Y ya una vez que salimos al mercado, bueno, ya ahí se anuncia públicamente la blockchain. Escúchame lo que les voy a decir. Se publica la blockchain de forma pública con el valor real de la moneda que la comunidad ha venido gestionando por 8 años. Y ese valor sale íntegro a la blockchain pública. Ese es el valor de nuestra WAN. 70, 80, 100, 60, lo que ellos hayan decidido en el momento en que se hizo el último corte, el último split y se generó el valor ya final. Ah, no, que se vaya a cero. Eso no es así, chicos. Eso no se vaya a cero. Se queda a ese valor. Entonces, ya cuando alguien entre a ver el valor de la moneda, si es que lo permiten listar en un CoinMarketCap, el valor sería de el precio que se gestó en su etapa privada. ¿Ok? Todavía no ha entrado en trading con ninguna otra cripto. Está en el valor bruto. Todavía no se ha intercambiado. Ese es el valor de mercado de la moneda. Y a ese precio está. Apenas comience a tradearse, a cambiarse y entre un exchange para ser intercambiada por otras criptas, ahí es donde el valor comienza a afectarse. Mientras eso no suceda, el valor es el que está en su fuente primigenia que se lanzó. Y esto se lo preguntó un técnico de una cadena de bloques que es experto en blockchain. ¿Qué pasa si un proyecto lanza una moneda sin exchange? La moneda sale con el valor que la compañía ha sugerido que tiene, y que sí, así mismo. Y el valor sube o baja, no sube ni baja, se queda allí, porque todavía no ha entrado en la compra y la venta. Entonces, nuestra moneda saldría de forma pública, con todo su protocolo. Todo el mundo puede ver y comprobar a nivel técnico de que estamos montados sobre una cadena de Ethereum. Pueden ver el contrato inteligente, pueden ver todo el valor de moneda, cuánto, toda la estructura, todo el historial. O sea, ya no van a poder decir, no, que Juan no tiene una cadena de bloques, no, que Juan no tiene su blockchain, que eso es puro cuento, que eso es un Excel, como dicen por ahí, que escuchaba más de 4. No, eso es un Excel. Y yo, mi amigo, o sea, un Excel, imagínate tú. ¿Cómo van a poder hacer todo eso? O sea, meter 3.7 millones de cuentas en un Excel, por Dios, eso no tiene sentido. Eso lo hacen para ofender, pues, para molestar. Entonces, ¿qué sucede? Esto que estoy diciendo ahora mismo es especulación en la parte de lo que viene, que voy a decir. Lo que he dicho en la parte técnica de la blockchain, pues ya yo lo consulté y eso fue lo que me dijo el técnico. Entonces, una vez que se liste, ¿qué pasa? Pues las monedas se tienen que intercambiar. Porque para que una moneda sea real, se tiene que intercambiar con otros proyectos. ¿Y qué clase de proyectos serían con los cuales se puede intercambiar? Bueno, si somos del protocolo de Ethereum, la compañía podría decir que se puede cambiar con todo lo que está conectado con Ethereum, ¿verdad? Pero eso es una decisión de la compañía, no es una decisión mía. Ellos decidirán, por eso es que ellos quieren lanzar su propio exchange. ¿Por qué? Porque ya que eres un proyecto tan grande y tan antiguo, pegarte a otra blockchain para que te pongan los términos y condiciones de esa blockchain, digo, de ese exchange, para que ellos digan qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no puedes hacer, y te digan qué comisión va y qué comisión viene. O sea, para mí no tiene sentido, honestamente. En la etapa inicial, escuchen, porque en la etapa posterior, ya cuando
tengamos nuestro exchange abierto, que tengamos nuestras monedas se pueden intercambiar por otras, principalmente por las criptomonedas madres, como Bitcoin y por la misma Ethereum, y que de pronto la compañía haga negociaciones con algún proyecto de criptografía adicional y le diga, vamos a registrar también en el exchange de One Ecosystem estos proyectos que nos interesan, y esos proyectos comienzan a entrar con sus comunidades a la comunidad de exchange de nosotros, porque ellos también quieren comprar en DealShaker. Entonces, ya cuando esas cosas comienzan a pasar, pues yo lo estoy pensando aquí en mi mente, porque es una cuestión tecnológica, es muy lógico que DealShaker pueda abrirle la puerta a otras personas que no tienen One. ¿Ustedes no piensan eso? DealShaker no solamente es para nosotros que tenemos One. DealShaker está hecho para toda la humanidad que quiera un e-commerce para comprar productos y servicios y para anunciarse y ofrecer sus productos y servicios. Yo usando euros, usando tarjeta de crédito, usando Bitcoin, usando Ethereum, ya lo usa la compañía, usando la One. ¿Y por qué no alguna otra cripto que ellos asocien a su exchange? Entonces, cuando eso suceda, que eso tiene que suceder en el 2023, ojalá la compañía nos diera la sorpresa que cuando la lancen a público, lancen el exchange por el mismo. Yo les soy honesto. O sea, primero hay que lanzarla a público. La blockchain. Tiene que conocerla. Y eso ya lo dijeron. Hasta ahí sabemos la historia. De ahí para adelante no sabemos cuál es la estrategia de la compañía. Porque imagínense, es muy fácil. Yo le digo, es muy fácil hacer una criptomoneda. Se los digo porque tengo técnicos que trabajan en el mundo del blockchain y el desarrollo de aplicaciones para crear tokens a través del protocolo de Ethereum, y hacer un proyecto de criptografía lo puedes hacer en un mes y lanzas la moneda al mercado público y ya. Eso es rápido, fácil. Pero ¿cuándo esa moneda va a llegar a $1? Ponte a pensar, si no se extingue en el camino. El problema no es lanzarla a un exchange para que se intercambie por las monedas, por cualquier criptomoneda. Eso es muy fácil hacerlo. El problema es que la moneda salga con un valor, se sostenga en el tiempo, y no solo eso, sino que el valor se doble o se triplique, se mejore y no se vaya a un centavo. Entonces, una vez que la blockchain es pública, entonces si yo fuera la compañía, yo diría, bueno, ahora me voy a poner a negociar a ver cómo es el asunto aquí. Ya que ya tengo mi comunidad, tengo mi comercio, que es un comercio basado sobre Ethereum, montado sobre blockchain, uno de los primeros montados sobre blockchain. Y tengo mi exchange. Y ya mi comunidad ha empezado a poner en práctica todo el conocimiento, porque tuvieron 6 meses practicando con el OneForex. Que eso es lo que ustedes no tienen. O sea, la compañía nos está llevando por una ruta de aprendizaje como una universidad teórico-práctica para aprender este universo de la criptografía. Porque la comunidad que esté educada es la comunidad que va a poder salir adelante, va a hacer que nos quedemos en el proyecto. Porque si no estamos educados, agarramos, fusilamos, quemamos y nos vamos. Y lo que pasa con muchas monedas es que no tienen comunidades, pero tienen valor. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque lo que pasa es que las monedas dejaron de tener comunidad, porque ya se convirtieron en monedas públicas, en el sentido de que muchas personas tienen una wallet y tienen como 10, 15 monedas diferentes, de diferentes proyectos. Entonces, hay personas que piensan así, tener una cartera de monedas diferentes. Y todavía nosotros no hemos tenido acceso a esa comunidad, que esa es una comunidad enorme, donde no solamente tienen su moneda favorita, sino que tienen la de otros proyectos, porque la están dejando a largo plazo. Imagínate que Juan pueda entrar también a ese universo y digan, yo quiero ser un holder también de la moneda One, y la voy a tener en mi cartera, y comienzan a comprarla. Todas esas cosas pueden pasar una vez que salga el exchange. Pero vayamos al punto en particular. ¿Qué pasa si el exchange sale? ¿Está la comunidad preparada para entender eso? ¿Para saber cómo operar allí? Pues no. Mucha gente ignora de eso.
Entonces, la compañía muy hábil que ha hecho, y lo dijo, en 6 meses sale el One Forex. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya veremos, pero se va a poder utilizar. Entonces, utilizaremos los euros, porque la One, como no ha sido pública, pero los euros tú puedes comprar allí, hacer tus ofertas y comenzar a hacer trading dentro del One Forex, utilizando los euros que has ganado, que has conseguido. Alguito, aunque sea 5 o 10 dólares, tú vas a ponerte a practicar y entender cómo funciona ese universo. Entonces esa es la primera etapa. En 6 meses nos dan eso y vamos a martillar y vamos a aprender, vamos a usarlo para ir calentando los motores para que cuando la blockchain sea pública, entonces la compañía nos dirá cuál va a ser la estrategia una vez que somos públicos, como compañía y como comunidad. Nos dirán, bueno, entonces el exchange va a salir en X fecha, o lo vamos a lanzar, pero va a un mínimo de monedas para intercambiar, o tantas cosas que se pueden generar para poder que la moneda no se venga a pique. Porque si un tipo tiene 1 millón de won y dice, yo voy a fusilar todo eso ya, hermano, yo ya me voy a salir de esto ya, y va y lo hace, ¿qué pasa? Le quita el 80% del valor. Y estamos hablando de que la comunidad más grande de won son los de Asia, sobre todo China. Esos tipos tienen millones de monedas, porque es una comunidad que se inició. Esa fue la comunidad que aperturó todo. Entonces, si toda esa comunidad entra y fusila todo, ¿para dónde va el valor de la moneda? Entonces, la compañía tiene que usar una estrategia muy tajante de cómo va a hacer para que la moneda no pierda valor. Porque imagínate, todos los comerciantes que han entrado y tienen sus monedas y al cabo de 6 meses se va a cero. Entonces ¿qué negocio es esto? No, esa no es la idea. La idea es ir paso a paso. A veces nos alteramos un poco porque ya queremos hacer líquido toda esta tecnología. Pero si tú fueras un discípulo de Warren Buffett, ¿qué te diría Warren Buffett al respecto de liquidar el activo de una compañía? Dice, eso es tirarte una bala en el pie. Cuando él compró acciones de Coca-Cola no era para liquidarla a los 2 años. Por Dios. Ahora él está comprando todo lo que es tecnología también. Porque ellos se han dado cuenta que la pandemia no detiene la tecnología. Es más, la potencia. Porque todo lo que se desarrolló a nivel tecnológico encerrados hizo que toda esa industria creciera. El mundo del e-commerce, el mundo de las criptomonedas, el mundo de la telecomunicación, las conferencias, los webinarios. Eso explotó. Y va a seguir explotando porque esto no ha terminado. Esto nos han dado un descanso. Pero es un proceso de aprendizaje. Y tienes que educarte. No puedes parar de informarte. Porque estamos hablando de tu patrimonio para toda la vida. Si es que lograste conseguir una buena cantidad de monedas won. Saludos, Elena, desde Bogotá. Saludos a Juan. Vamos a ver qué otra pregunta hay por acá. Saludos a toda la gente de Argentina. Seguimos avanzando. Vamos a ver qué dice aquí Pedro Saldívar. Eric, ¿tú crees que se podría ir a 1000 cada moneda? Si yo te digo eso, si yo te digo que sí, que won se puede ir a $1000 cada moneda y tú fusilas todas las tuyas a $2 la hora, ¿cómo te vas a sentir en 5 años cuando eso pase? Es que tienen que entender algo. Mire, ustedes no han comprendido algo todavía, la magnitud de estar conectado a una blockchain de Ethereum. Por ahí he estado escuchando a youtubers muy famosos que dicen que Ethereum se va a 1 millón. Si Ethereum, la moneda, se va a 1 millón, es porque Bitcoin ya está en 5. Pongámosle 10 años. Pongámosle hasta el 2030. Yo creo que de aquí al 2030 muchos vamos a estar aquí. Dios primero quiere, porque es el que decide cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra. Cuántos alientos de vida nos va a permitir tener en este mundo. Pero supongamos que llegues tú y que a los 2 años Ethereum está en 10,000. O
sea, yo te pregunto, no quiero hablar de la moneda madre Bitcoin, porque Bitcoin, ese no hay quien lo pare, porque hay un límite de 21 millones de monedas. Ya creo que quedan 2 millones y tantito para minar. Y olvídate, la gente que las tiene no las vende. Y la gente lo que quiere es utilizarla en los comercios, pero todavía no encuentra la manera. Y ahí es donde entra DealShaker. Porque si DealShaker le da los medios y maneras para que una comunidad de Bitcoin pueda comprar productos y servicios a través de DealShaker, aunque tenga que comprar los yuan o los euros, lo van a hacer, pero puedan comprar toda clase de productos y servicios a través de DealShaker usando la blockchain, pues lo van a hacer, créanme. ¿Tú crees que Amazon está perdiendo el tiempo? ¿Tú crees que eBay están dormidos, que no están visualizando su proyecto de negocio a 10 años? Claro, ellos todavía no están sobre blockchain, ni Amazon, ni eBay, ni Alibaba, ninguno de esos comercios están sobre blockchain. O sea, grábense esto que les estoy diciendo. O sea, One Ecosystem ha creado su DealShaker y es la primera plataforma montada sobre blockchain de Ethereum. O sea, estamos montados sobre ese protocolo. Es como OpenSea, como yo le decía la vez pasada. OpenSea es un sistema que vende NFTs, Non-Fungible Token, que son tokens no fungibles, de todo tipo de obras de arte. Tú puedes poner ahí música, puedes poner videos, hasta si eres un poeta, pues pones todo lo que es arte, todo lo que es literatura, todo lo que es... Eso es un universo nuevo, eso lo crearon hace pocos años atrás. Y está allí, avanzando poco a poco, tiene su e-commerce, ahí va, compra y venta, poquito. Eso en pocos años va a crecer una barbaridad. Y eso está montado sobre el protocolo de Ethereum, para que sepan. Y nosotros, como e-commerce, estamos montados sobre el protocolo de Ethereum. Entonces, si One se va a $1,000, yo te diría, ¿eso puede pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eso es como un empujón que no dan las monedas madre. Hablando de moneda madre, Bitcoin, y la segunda que le sigue, Ethereum. Si Ethereum se va a 100,000, ¿para dónde tú crees que iba a ir One? Y no solo One, todas las que están conectadas al protocolo de Ethereum, van para arriba. El valor aumenta. Entonces ponte que en 10 años One esté en $1,000 cada moneda. Y tú te quedaste con 300 y nunca las tocaste. Bueno, ahí vas a tener una pequeña fortuna. Pero imagínate el que tiene 10,000 monedas y nunca las tocó. O uno que tenga 500,000 o 1,000,000. O sea, lo que va a suceder cuando se lance la blockchain de Ethereum, tienes que entender eso. Tu vida va a cambiar. Que no puedo cambiar un efectivo. Olvídate el efectivo, porque eso también va a cambiar. Es que ustedes quieren tener algo digital para ir a algo análogo, al pasado. O sea, tienes lo más rico del futuro y lo quieres cambiar por el pasado, porque la tendencia te obliga. Porque claro, todo está hecho de ese pasado. Pero tú tienes que pensar con inteligencia y decir, espérate, ya yo tengo bastante de esto. Voy a ver con qué más de otra cosa me puedo hacer que sea de esto mismo. Entonces, si tú tienes la oportunidad de poder crear una cartera de inversión de otros proyectos, es tu decisión. Es lo más sabio que puedes hacer. Pero ir para atrás, para el papel, que es lo que quiere la gente. O sea, yo quiero dejar mi One porque me quiero ir al papel. O sea, yo me quedo pensando y que, bueno, yo entiendo porque hay una necesidad, porque sé que los países todos están oprimidos. Lamentablemente no paran de darle a la maquinita de impresión. Y bueno, se crea la inflación y ahora hay superinflación, imagínense ustedes. Y todo comienza a subir, pero imagínate tú que tú pudieras pagar todo con criptomonedas. En cualquier parte. Sería genial, ¿verdad? Eso va a pasar en los próximos 5 años, pero tú quieres que pase ya. Ya no va a pasar. Para que suceda, tú tienes que hacer algo. Si tú quieres que las cosas pasen, tú tienes que hacer que las cosas sucedan en tu entorno. Si no, no va a pasar. Ahí sentado viendo televisión en Netflix, esperando que algún día el supermercado de enfrente me acepte los One. Pues si tú no haces el ejercicio, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, para que las cosas funcionen y sucedan, tú tienes que dar el primer paso.
Nosotros somos pioneros en esta tecnología. Entonces la compañía está haciendo su parte. Su parte es dando toda la tecnología posible, todo el software que requiramos, pero nosotros como comunidad tenemos que expandir nuestro proyecto. Entonces ponte a pensar, si hoy Bitcoin está en 40 y ¿qué? 40, 38 mil, 39 mil dólares cada moneda. Yo te hago esta pregunta, ¿Bitcoin irá para abajo? Puede bajar un poco más. Pero si tú quieres comprar Bitcoin en 200 dólares, podrás hacerlo. Fracciones, pero un Bitcoin entero ya nunca más regresa para ese precio. Y no regresa, ¿sabes por qué? Porque los que la tienen no la venden. Y no la quieren vender. Y nada más hay 21 millones de monedas. Entonces, si Bitcoin se va a 100,000 a final de año, Juan fácilmente puede salir con una moneda valorada en 100 euros. Y la lanza así al mercado. Entonces, si Juan se mantiene en un exchange con la forma inteligente como ellos pueden hacerlo, ¿qué va a suceder? El precio se va a mantener, porque una vez que entre el exchange y comienza a intercambiarse, es lógico que hay una pérdida de valor y que de repente si estaba en 100 euros, baje entonces a 50, 40, a 20, en un proceso, ¿no? Pero tiene que haber un control. Si es desbocado, se puede ir hasta 5 euros o 1 euro. Por eso ahí es donde viene la estrategia de cómo va a ser la compañía para que la moneda se baje. Ya yo me he puesto a pensar más de 4 cosas en mi cabeza, porque eso ya está pasando al día de hoy. Si tú quieres mandar 1000 won a otro socio, ¿lo puedes hacer? Y nada más tienes una cuenta. No, porque nada más puedes mover 200 de gas. 200 de gas equivalen aproximadamente al valor de won que está hoy, casi unos 10,000 dólares. Es lo que puedes mover en esa cuenta solamente. Pero si tú lograste hacer 4 cuentas, entonces tú puedes mover por cada cuenta 10,000 dólares. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que si la compañía decide como estrategia, y estoy especulando, esto no lo ha dicho la compañía, lo estoy diciendo yo, porque me pongo a ver cómo está la plataforma por dentro. Que ellos digan, bueno, para evitar que el precio de la moneda se caiga, vamos a controlar la salida de la moneda a un exchange a un máximo de 20 monedas por correo electrónico. Ya no es por usuario o por cuentas creadas. El correo electrónico tiene para transferir unas 20 monedas en el mes. Una vez que se pase de 20 monedas, ya no lo va a poder hacer al mes siguiente. Oye, si el guanta así en cada uno 20 monedas, estamos hablando que tú vas a poder mover alrededor 20 monedas. No digo, estoy hablando, bueno, es una hipótesis, ¿no? De 20 monedas. Ponte que nos den unas 30 monedas o 40, la cantidad de monedas que nos permitan. Eso va a permitir que uno practique un poco al principio y se probará, porque es que la cadena de bloques hay que probarla. Hay que probarla, no hay de otra. Por eso es que yo, cuando la lancen, la hagan pública, tiene que haber una forma de poder probarla, probar su velocidad, probar su tecnología. Ya ellos lo están haciendo con todo esto de la migración que se ha hecho. Pero una cuestión es migrar y otra cuestión ya es intercambiar. O sea, es un exchange. Entonces, supongamos que nos den las 20 monedas, pues 20 o 30 monedas, o 40 o 50. Pero no van a poner un límite. Porque somos muchos, somos demasiados. Entonces, lógico, la gente va a entrar y va a empezar a intercambiar con las monedas que ellos pongan ahí. Puede ser Bitcoin, puede ser Ethereum. Y se va a probar la plataforma. Pam, 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 pam. Lógico, todo el mundo tiene que tener KYC para que eso pueda suceder. Entonces, cuando eso pase, ¿qué tú crees que va a pasar a nivel de comunidad mundial? No solamente de One, sino comunidad criptográfica.
No, que ya salió Juan, entró con 250 mil millones de monedas. O sea, el valor de Bitcoin va a ser así, ¿eh? Se va a incrementar. Porque entra un gigante, hermano. Entra un gigante que tiene poder de compra para intercambiar y la gente va a empezar a comprar Bitcoin. En una de esas, si el Bitcoin está muy arriba, va a ir para abajo también. Porque eso es así. Si Bitcoin estaba en 100 mil y entró todo el ecosistema One a tradear moneda, Bitcoin se va a bajar. Se puede ir a 75. Estoy especulando, ¿eh? Porque toda la comunidad va a intercambiar una parte por la moneda madre. O por Ethereum. Esas monedas van a caer. Pero después, ¿qué va a suceder? Van a empezar a subir también. Porque entra nueva sangre al ecosistema mundial de criptomonedas. Lo otro que puede pasar, como me decía este técnico, dice, mira, Eri, ellos pueden entrar con 80 mil monedas. ¿Cómo así? Bueno, pueden entrar primero con 80 mil monedas en el exchange, a probar a ver cómo va eso, y las van metiendo de a poco. No tienen que entrar con las 250 mil de un solo pepazo. Y eso lo pueden hacer, claro, si para eso que son los exchange. Tú puedes entrar con 21 millones de monedas, o puedes entrar con 21 mil, o 30 mil, o 40 mil, o 50 mil millones. O sea, tú decides la cantidad que quieres entrar. Entonces, eso son estrategias, vuelvo y repito, que están fuera de nuestro alcance de cómo va a ser todo esto, porque solo el corporativo sabe qué es lo que va a hacer con la moneda para que no pierda valor. Y créeme que hay una estrategia para eso. Pero esto, vuelvo y repito, una vez que sea público y sea un exchange, ya eso, el control del valor ya no va a depender solamente de la compañía, sino va a depender también de toda la comunidad. Mientras más mantengas las monedas, mientras menos las gastes convirtiendo la fiat solamente, pues más valor va a tener en el mercado. Y para eso van a haber estrategias que, vuelvo y repito, la compañía lo va a hacer. Bueno, vamos a ver qué otra pregunta hay por acá y para ver si vamos terminando. Son las 7:49. Saludos a Isabel, ahí donde te encuentres. Bendiciones. Ismael Kinje dice: el euro es una moneda poderosa. Por cierto, te voy a decir que el euro ya lo quieren hacer digital. Lo quieren hacer digital para el 2025. Y yo tengo por aquí una información que se la tenía que dar a ustedes acerca de lo que vienen con... Porque es que los bancos no se quedan atrás. O sea, ellos y todo lo que son los bancos centrales, ellos están haciendo su trabajo también. Ellos van a lanzar lo que se llaman una plataforma que pues eventualmente va a ser la moneda digital de los bancos, ¿no? Y esa moneda se llama CBDC. Las monedas CBDC son las monedas bancarias. Y estas monedas lo van a hacer los bancos centrales. El dólar, los bancos centrales de Europa van a sacar el euro digital y van a sacar el dólar digital. Y eso, pues, eso lo venimos escuchando hace rato, pero eso puede pasar en cualquier momento. Y no se extrañe que eso suceda. Entonces vamos a tener el dinero fiat papel y vamos a tener dinero fiat digital. Entonces ahí va a haber una transición, ¿no? Donde el dólar que tú tengas o la moneda de tu país, pues tendrás acceso a la moneda digital global y entonces podrás ir convirtiéndola poco a poco y eventualmente ellos van a ir quitándola hasta que hay un punto donde eso ya eliminan el dinero papel y ya no se puede utilizar para nada. Todo sería con tarjeta, con móvil, con blockchain y se crearían dos universos. La red CBDC, que va por una cadena diferente a la cadena de bloques de las monedas criptográficas. Ellos crearían un sistema quantum que le llaman y sobre ese sistema quantum montarían pues todo el sistema de movimiento de dinero, que es sumamente rápido también. Entonces ahí se crearían puentes, ¿no? Unos bridges especiales donde tú conectas blockchain con esta cadena bancaria y haces la interconexión. Entonces muchos de los exchanges que van a salir a futuro van a tener esa conexión. Y hasta donde yo tengo entendido, lo que quiere hacer la compañía es eso. O sea, quiere conectar los bancos con la blockchain, con la tecnología de nosotros, el exchange que vayamos a tener, que permita hacer eso, porque la parte que ustedes no están viendo se llama las remesas.
O sea, la compañía siempre ha marcado las remesas. Y para poder hacer remesas, pues tú tienes que tener conexión con los bancos por las licencias bancarias. Dice aquí, el euro es una moneda poderosa, pero ¿qué tal se fuera al suelo? Bueno, todas esas son hipótesis. Eso, mira, si estallara la guerra en Ucrania, ¿qué tú crees que va a pasar? Todo se va para el piso. Olvídate. Bitcoin, Ethereum, toda la economía por un tiempo, no para siempre. Caerían las bolsas y el mercado. Y eso puede pasar en esta semana. Que te extrañe que los tambores de guerra están hace rato sonando y que en esta semana pase algo que haga que el mercado tiemble un poco. Y es normal porque somos seres humanos, la gente entra en pánico y lo que hace es que comienzan a liquidar. ¿Y liquidan para dónde? ¿Para dónde van? Bueno, muchos se van para criptomonedas, para Bitcoin, y aprovechan que la moneda pues está disponible y comienzan a irse para esa otra moneda. Otros se van para el oro, otros se van para acciones de compañía, para muchas cosas. Pero esas son hipótesis que puede pasar. El euro es una moneda sólida y no es fácil así de tumbarla y que se vaya a cero. O sea, eso tendría que pasar una catástrofe, igual que el dólar que se fuera a cero. Son cosas que son difíciles que puedan pasar. Pero uno no sabe en este mundo cómo están las cosas. Saludos, Gustavo, saludos. Vamos a ver qué otra pregunta por acá. Saludos a Edward Alexander, mira, desde Medellín. Pero Pedro, saludos también. Bueno, de las pruebas del yuan digital, eso lo están haciendo. Ellos continúan y están poniendo en práctica. Mírense que eso no lo lanzaron un día para otro. Ellos tienen que poner a que todos los seres humanos que viven en China utilicen esa tecnología. Por eso es que esto va gradual. Esto no es rantán. Mírense que todo el proyecto de nosotros ha tomado 8 años porque es un proceso. Tú no puedes ir radical porque si vas radical, imagínate tú, ¿a dónde vas a quedar? Te destruyes en el camino. Porque ya hay otros que lo hicieron radical. No le fue mal. Pero esos fueron los primeros, las primeras monedas. ¿Todavía se puede migrar a la nueva plataforma? Claro, es que ya está todo migrado a la nueva plataforma. Si no puedes entrar a tu cuenta es porque tienes que validar tu identidad digital. Y para eso hay que pagar los 30 euros. Si necesitas asistencia y quieres un asesoramiento VIP, te puedo dar esa asistencia a través de mis servicios profesionales. Vamos a ver qué dice aquí Juan José. ¿Qué va a pasar con las miles de criptos que existen y no tienen uso alguno y cuántas irán a quedar? Esa es la purga que va a pasar. Por eso es que Juan es sólido por la estructura del ecosistema que tenemos. Tenemos nuestro propio comercio electrónico, ya con comercios asociados, gente que utiliza y compra en DealShaker. No solamente es un comercio electrónico, es una plataforma de publicidad para anunciar tus productos y servicios a través de la cadena de bloque de Ethereum. Se le va a implementar a esa plataforma de DealShaker criptomonedas como Bitcoin, como Ethereum y sistemas de pago con tarjetas de crédito. Imagínense cuando eso comience a gestionarse, que veamos eso ya dentro de la plataforma. Es un proceso de educación también, porque hay que aprender también a ver cómo va a operar todo eso, ¿no? Hay otros proyectos que nada más son monedas. Una monedita ahí, un CoinMarketCap y ya tienen valor, imagínense ustedes. Hay otras que no lo tienen. Y no hay estructura, no hay nada, no hay comunidad. Son comunidades de 50 mil, 60 mil, 100 mil personas. Nosotros somos una comunidad poderosa, imagínense. Piensen en eso, somos millones de socios con la moneda. Que vamos a entrar al mundo criptográfico en 11 meses. Imagínense usted. Usted nada más piensen en esto. Si One Ecosystem escogió, no piensen en esto. Y tú tienes muchas moneditas. Piensa en esto.
O sea, yo tengo muchas monedas que están sobre el protocolo de Ethereum. Es un token ERC20. Es un token ERC20. En 11 meses la anuncian públicamente de que es un token ERC20 con todo su contrato inteligente. Y una vez que eso suceda, ya no se puede echar para atrás. Ya no puedes aumentar la cantidad de monedas. Ya eres una blockchain pública. Ya todos pueden ver tu protocolo. Aunque optes por ser una blockchain híbrida, o sea, van a poder tener forma de poder verlo legalmente. Entonces, lo que viene después del 2023 en adelante, todo eso va a ser ganancia. Ganancia por todos esos años que vienen para todos los que han creído en este proyecto. Y lograron conseguir muchas Juan. Ahora lo que nos va a tocar a todos como comunidad es que ese precio se sostenga, hermanito. Qué delicia si tú tienes 10.000 Juan y tú puedes sostener, y ese precio la compañía lo sostiene a 50, 80 euros cada moneda y no cae. Y no tener que esperar que en 5 años vuelva otra vez a tener ese valor. Porque si la moneda la lanzaran así un exchange externo, Coinbase, Binance, quien fuera, y queda abierta así libremente, regada, y se liquida, o sea, la moneda se va a 1 centavo, ok, perfecto. Muchos sacaron, hicieron dinero, perfecto. Pero quedó mucha gente también con su capital afectado. O sea, hay que esperar que 10 años para que vuelva a tener los 50 euros que yo tenía cuando el proyecto fue lanzado por primera vez. Para mí no tiene sentido. Yo prefiero seguir las directrices de la compañía y la estrategia. ¿Que no van a permitir liquidar algo? Pues claro, pues eso tiene que ir a un intercambio. Eso es así, que es una moneda abierta. Ya veremos cuál va a ser la estrategia. Pero lo importante es que tienes que sentirte feliz y contento. Porque las cosas están pasando tarde o temprano. Están sucediendo ya en este 2022. Y lo que nos espera para los próximos 5 meses, 6 meses, el One Forex. Vamos a entender y ver qué es lo que pasa con eso. Para ponernos a practicar. Para entonces estar preparados para el gran salto. El gran salto que te va a beneficiar a ti y a toda tu familia. Y a todos los que apoyan este ecosistema. Entonces duerme en la noche pensando. One está sobre el protocolo de Ethereum. One es un token ERC20. Al igual que todos los tokens ERC20 que están conectados con el protocolo de Ethereum. Si Ethereum se va a 100.000, ¿qué le pasa a todo el protocolo? Sube de valor. ¿Ah? ¿O no? ¡Claro! O me va a decir que si Bitcoin se va a 500.000, Ethereum no sube también. Sube también. Si Bitcoin se va a 1.000.000 en 5 años, Ethereum va a estar en 100.000. Facilito. ¿Y One cuánto podría estar? 800 o 1.000. ¿Por qué no? Piensa en eso. Piensa en lo que tienes. Nada más piensa en eso. Porque cuando la moneda madre sube con su fuerza, arrastra todas las criptos. Y cuando cae, se van todas para abajo. Igual puede pasar. Que sale One, se mantiene el precio, pero pasa algo en la humanidad y no sabemos. Y Bitcoin se va a 10.000. Pudiera pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se nos irá a $2, $3 One. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Todo eso es un riesgo que puede pasar. Pero el protocolo de Bitcoin está hecho de tal manera que las matemáticas con la cual fue diseñada están hechas para que sea una moneda alcista siempre. Y por más que caiga, su tendencia siempre va a ser al alza, a buscar los niveles más altos, por el límite y la capacidad que tiene como moneda. Así que por esa parte no hay que preocuparse. Y más que de los 49.000 millones millonarios que hay en el mundo, no sé si pueden haber más, todavía no han comprado Bitcoin. Cuando ellos se despierten y digan, tú sabes que yo quiero algo de esa monedita, ¿qué va a pasar? No va a haber. Y por eso el precio va a subir. Y va a dar a todas las monedas hacia arriba. Así que por eso no te dejes preocupar. Esto es cuestión de tiempo. Esto es una crónica de una muerte anunciada para positivo. En el sentido de que no vas a poder escapar de la riqueza que te viene. O sea, no vas a poder huir de ser millonario.
en los próximos 10 años. Si te va a coger 50 años ser millonario, bueno, quiero decirte que ya llevas 8 años haciéndolo, que te queda esperar unos cuantos años más. No te la fusiles toda. No hagas lo que hizo el fundador de Apple. No me refiero a Steve Jobs, sino a Bosnia, que hizo una fortuna con Bitcoin y las liquidó todas, cuando estaba como en $3,000 más o menos. Si las hubiera guardado, sería multitrillonario, pero bueno, esas son cosas que pasan. Él todavía sigue siendo millonario, claro que sí, y sigue creyendo en las cripto, claro. Pero la gente se desespera. No te desesperes, Pérez, ¿ok? Como dice el dicho. Coge las cosas con calma. Y espero pues que toda esta información que se le haya dado la noche de hoy le sirva de una utilidad. Bueno, ya para hacer un resumen, vamos a ver, porque ya estamos sobre las 8 de la noche. Dice acá Ricardo Alarcón. Saludos de Argentina, saludos Ricardo. ¿Cuál es la diferencia entre una criptomoneda centralizada y una descentralizada? Ventajas y desventajas. Bueno, eso lo puedes buscar en YouTube. Ahí, hay información sobre eso como tú no tienes idea. Lo pones así mismo y aparece. La ventaja de la centralizada es que tienes un CEO y hay un control por un corporativo. Es como Ethereum. Ethereum es una moneda centralizada. Es un protocolo centralizado, pero su moneda es descentralizada. Es abierta. Pero el software y el protocolo de Ethereum lleva un desarrollo por seres humanos que constantemente lo están renovando. Que es lo que no tiene Bitcoin, porque Bitcoin es descentralizado y ese software que se desarrolló se ha quedado así, está obsoleto ya. O sea, demora 30 minutos para poder generar unas confirmaciones. Claro, ya han desarrollado el Lightning Network que te permite hacer eso instantáneamente y súper rápido. Pero imagínate tú, eso tiene los inventores de Lightning Network tienen ahí o sea, es privado, ¿me entiendes? A pesar de que ofrecen un servicio público, pero es privado porque alguien tiene que manejar esa tecnología. Pero Bitcoin es completamente descentralizado, o sea, eso no lo va a controlar nadie. O sea, la gente, no, que yo quiero controlarlo, yo quiero privatizarlo, olvídate, eso, Bitcoin es imposible. Entonces, por lo menos, Ethereum entró con un proyecto similar al de Bitcoin. Su blockchain procesaba de 15 a 13 transacciones por segundo, cuando Bitcoin nada más procesaba 3 o 6 por segundo. Entonces, ¿qué pasó? Que Ethereum le ganó pues como a nivel de carrera de velocidad matemática por la tecnología que utilizó. Y eso le dio una ventaja y por eso muchos proyectos se comenzaron a pegar detrás de este protocolo que es abierto, por cierto. Igual, ahora Ethereum va a subir a la versión 2.0, donde vamos a empezar a iniciar con 35.000 transacciones por segundo. Eventualmente iremos a 75.000 y cuando llegue a su máxima capacidad estaremos pegando las 100.000 transacciones por segundo. Y eso va a suceder a finales de año. Es que ellos lanzan ese protocolo. Por eso es que la compañía dijo, espérate, vamos a esperar que ellos lancen el protocolo primero. Vamos a ver cómo eso y vamos a ver cómo, porque estamos montados sobre Ethereum. O sea, lo que haga Ethereum en desarrollo tecnológico nos beneficia a todos como comunidad, porque somos un token RC20. Eso es lo que tienen que entender. O sea, tienen que entender que nos montamos en las grandes ligas. Eso es lo que tienen que entender. Y esto no para. Esto va a seguir creciendo porque la tecnología blockchain no la para nadie. Y todo va a ser enfocado con el blockchain. Y los bancos están mirando así, ¿ves? ¿A quién? A Bitcoin, no. A Ethereum, porque ellos quieren también tener esa tecnología. Y muchos bancos se van a montar todo sobre Ethereum. Escúchame lo que te estoy diciendo. Que eso viene. Y sobre otras blockchains que también están tan buenas y son más económicas. Pero cuando salga Ethereum 2.0 y baje las tasas de los fees, las tarifas, de un 80, un 90%, la gente que va a decir, me voy para Ethereum, hermano. Porque olvídate, antes era caro, pero ahora está barato. Y eso hace que la moneda se dispare. Amén de que Ethereum está quemando sus monedas. Esa es otra cosa que quiero que sepan. Al principio Ethereum no quemaba las monedas, ellos tenían ahí fuente ilimitada. Pero decidieron hacer quema de tokens de los Ethers. Entonces, todos los días se están quemando miles de Ethers. ¿Eso qué va a hacer? Que la moneda se dispare. O sea, se está reduciendo la cantidad de Ethereum. Porque se están quemando, se están destruyendo para quedar con pocos Ethereum.
Y al quedar con pocos Ethereum, usted sabe lo que sabe, el valor sube enormemente. Dice Alfredo Zambrano, es que me dice Alfredo Zambrano que dice aquí, CoinMarketCap es la plataforma de las principales criptomonedas. ¿Por qué no aparece la moneda One allí? La moneda One no aparece en el CoinMarketCap, Alfredo, porque la moneda One no está en una blockchain pública. Todavía estamos en una blockchain privada que ha terminado su migración. Se están haciendo sus ajustes. Ahora se lanzó la DealShaker con su blockchain privada también. Y también es pública en el sentido, esa es una blockchain híbrida la que tenemos ahora mismo. Ahora mismo la tenemos pública. Pero cualquier técnico que entre y le permitan acceso a ver toda la parte de cómo opera, puede ver toda la diagramación si se lo permiten. Y la va a poder ver. Pero en este momento está cerrada. Cuando se haga el lanzamiento en 11 meses, se hará pública la blockchain de One Ecosystem. Entonces, cuando eso suceda, ya veremos qué va a pasar con el CoinMarketCap. Porque miren, me quito los lentes porque... Y les voy a pasar la siguiente imagen. Porque si nosotros saliéramos al mercado público ya, de hecho lo vamos a hacer a finales del 2022, comienzo del 2023, porque son en 12 meses y eso lo dijeron el 30 de enero. O sea que tiene que ser más o menos por enero o febrero del 2023 que lanzan la plataforma. Supongamos que se lanza la plataforma con el valor del CoinMarketCap que tiene hoy día nuestra blockchain. Ya lo están viendo, voy a acercarme nada más aquí. Miren esas cifras. Ok, y yo voy a poner en otra página CoinMarketCap, porque yo quiero que entiendan algo. Y es ahí donde yo veo la visión de la doctora. ¿Por qué One va a ser una moneda de reserva mundial? Vamos aquí a Bitcoin. Y acerquémonos. Espérate, vamos a echar para atrás. Vamos acercando la cifra. Aquí está. Market cap, aquí está. Ok, ¿están viendo el market cap de Bitcoin? Cuenten cuántas cifras. 1, 2, aquí 3, 6, 9, 12 números. ¿Ok? ¿Y acá cuánto tenemos? 3, 6, 9, 12, 13. Un numerito más. ¿Lo estás viendo? Bitcoin tiene lo que yo tengo subrayado aquí. 12 números. Mírenlo. 12 números. Y One, con toda su moneda al valor que tiene hoy día, ya tiene los 13 números. Entonces, ¿qué pasa si salimos al mercado ya? ¿Dónde va a quedar One en esta tabla de CoinMarketCap? Pues quedaría de primerito. Listado aquí de primero, ¿eh? Porque va a tener más capitalización que Bitcoin. ¿Ya entienden esto? Entonces, el CoinMarketCap es de Binance. Ese exchange que está montado sobre el protocolo de Ethereum creó todo un ecosistema que ahora tiene educación, por cierto, dentro de su exchange. Y tiene todo un universo creado muy interesante, un ecosistema muy interesante y le están dando plomo parejo porque, no sé, algo está pasando con ellos. Las regulaciones los tienen muy sometidos. Y es normal que pase porque todo va a tener que ser regulado eventualmente. Entonces nada más piensa en esas cifras. O sea, One se iría por las nubes. Quedaría de primerito ahí en el CoinMarketCap o de segundo. Todo depende de la estrategia que ellos van a utilizar, ¿me entiendes? Porque para esto tienes que estar listado en un exchange y competir con el valor del mercado. Y para eso hay un propósito y una estrategia. Entonces, por eso es que One va a lanzar su propio exchange. Pero eventualmente, guste o no te guste, o sea, no tiene que ser en el CoinMarketCap porque no necesariamente tenemos que estar listados acá. Podemos estar listados en otros
medidores de mercado. Así que no te estreses por eso. Pero nada más saca la relación que yo te acabo de hacer. Y mira ahí donde está Ethereum, ¿ves? ¿Lo están viendo? Tiene las mismas 12 cifras que Bitcoin. Pero Bitcoin casi le dobla un poquito más todo el valor de mercado de Ethereum. Y este valor de mercado se afecta con el precio de la moneda. Donde Bitcoin se vaya a 80,000, dobló. O sea, dobla este valor de mercado. Y esa es la ventaja que tiene Bitcoin. Por acá hay muchos proyectos, ¿eh? Todos estos son proyectos. Y muchos han desaparecido. Muchos mueren en el camino. Muchos desaparecen. Esto es un universo de proyectos que hay aquí. Pero el proyecto que tenga el mejor ecosistema, que tenga la mejor tecnología, que tenga sobre todo la mejor comunidad, es el que va a sobrevivir y va a echar para adelante. Y en ese aspecto, One tiene una comunidad sólida y eventualmente, pues, seguirá mejorando con su tecnología y seguiremos avanzando con todo esto porque la idea de One Ecosystem es un proyecto de 60, 80 años. O sea, esto no estamos pensando para 5 años, ya todo el mundo liquida, se va y ya se acabó, pues. No, eso es para siempre. Porque esto es un e-commerce. Esto tenemos la parte educativa que no para, tenemos la parte del exchange, imagínense. Solo el exchange cuando salga, piensen en esto, porque ahora les voy a tirar algo en la cabeza. Si al principio un soldado lo preparan para la guerra, le enseñan artes marciales, le enseñan defensa personal, aikido, kung fu, le enseñan hasta usar espadas, lo convierten en un ninja, lo convierten en un Sith, o sea, el tipo es un experto. Y hacen 50,000 soldados así. Están hechos para la guerra, ¿verdad? Ok. Y ya han ido a 4, 5, 6 guerras y ya no hay más guerra. ¿Qué tú haces con esos 50,000 soldados? O sea, es la pregunta. Tienes que hacer algo porque esos tipos ya se acostumbraron a ese estilo de vida. A ser guerreros, a estar en guerra. O en actividades, pues. O sea, en lo que saben hacer, pues. No quieren buscar otra cosa. No quieren estar cocinando panqueque ahora. No. Dame la acción, papá. Dame la acción. Entonces, eso le está pasando al ecosistema One. Estos guerreros, que son profesionales en el área del network marketing, se les están acabando los frentes de acción. Porque el One Academy se va a transformar a otra cosa que todavía no sabemos cómo va a ser, pero viene una transformación. Y estos soldados quieren acción. Entonces la compañía dice, espérate, aquí tenemos una fuerza élite, que es lo que ha hecho que One sea lo que somos hoy día. Porque fue la primera criptomoneda que usó el network marketing para lanzar como proyecto. Y gracias a eso estamos en 190 países. Si no fuera por eso, estaríamos nada más en 30 países. Pero estamos en 194 países. Entonces, yo, si fuera uno de los ejecutivos de ahí, del corporativo, le diría al secretito, a la orejita ahí del CEO, agarra esa fuerza élite. Y cuando lances el exchange, crea paquetes promocionales o sistemas de network marketing, pero con exchange. Donde cada quien que registre un nuevo socio, que no tenga red, no tenga paquete educativo, no tenga nada, pero que registre un socio y haga un wallet y le meta moneda, reciba un porcentaje de lo que él meta. Me parece buena idea, vamos a hacer eso, y se hace una red de cero con el exchange de One Ecosystem, donde salen los nuevos líderes o líderes ya que aguerriados. Dice, me voy a poner las botas, voy a agarrar mi fusil, voy a agarrar mi espada, voy a la guerra, hermano, porque ahora con este nuevo exchange yo voy a empezar a registrar gente de cero. Porque le voy a dar conocimiento a la educación de One Academy, que quizá ya no pague token ni nada, pero tiene el exchange. Y con el exchange va a recibir una comisión y me voy por aquí. Y comienzan a hacer la red y la expanden, pero a nivel increíble. Y otra vez One vuelve a hacer lo que era antes, pero con un exchange que se intercambian todas las monedas que están allí
a dinero fiat con los bancos, que se intercambian con Bitcoin, con Ethereum, con lo que sea. Como un Binance, pero de nosotros. Pero con red. Piensa en eso. O sea, ¿tú crees que eso no puede pasar? Si la fuerza que ha hecho que One sea lo que es hoy día es la red. Y en eso somos expertos. Yo no sabía nada de red y aprendí de red de los diamantes que están arriba mío. Y la compañía pudiera buscar otras redes de otros networks que les pueda interesar esto. Es más, otros networks de otras áreas que no tienen que ver nada con criptografía. Dirían, ahora sí voy con One, papá. Todo eso es posible. Créanme que eso lo están pensando. Porque estos soldados guerreros no los van a liquidar y ya lo van a jubilar a todos. Por Dios. Si lo que quieren es eso, expandir más la red. Ya lo están haciendo con Deal Checker, imagínate tú. Abrieron la línea con Deal Checker para que tú libremente hoy día ya registres un comercio y te ganas el 0.5% de todo lo que haga ese comercio. Ponte que te registres tú una compañía de carros. Y ya estamos hablando de grandes ligas, porque 0.5% de un carro que cuesta 30.000 euros. Oye, estás ganando algo. Ahora, imagínate que te metes en lo que es finca raíz, bienes raíces, como decimos aquí en Panamá. Y vendes propiedades y te vas a ganar el 0.5 de esa transacción. Oye, estamos hablando de grandes ligas. Y eso se puede hacer ya. O sea, todo negocio que haga finca raíz, hermanito, el que lo metió, se va a llenar de muchos euros. Porque una vez que cierres 100% en One o la parte en One, esa parte de One tienes que pagar la liquidez en euros. Y para poder comprar ese cupón, el socio que lo va a hacer, bueno, tengo que meter cuando 500 euros, yo lo meto porque ya tengo la plata aquí, pan. Compra los euros, valida, los mete, pan, entra al sistema y el que registró esa finca raíz se ganó su buena tajada. Y lo saca de una vez a su wallet de Bitcoin, porque la compañía está conectada con Bitcoin. Y escuché por ahí que muy pronto quizás conecten también con Tether para lo que son los pagos y las cosas, ¿no? Porque el Tether pues es un stablecoin y no estamos con esa volatilidad del Bitcoin. Pero imagínense ustedes, piensen en eso. Se lo dejo así en la noche del día de hoy domingo para que agarren una semana diferente. Traten de ver cómo comienzan a conseguir comercios en sus países y comienzan a registrarlo. Porque eventualmente los comercios van a poder monetizar sus One, los One que ellos capturen a través de la venta de productos y servicios. Parte de esos One los van a poder convertir a euros. ¿Cuánta parte va a ser? No sabemos, eso nos lo dirá el corporativo en su momento. Pero lo van a poder convertir a euros. Y una vez que lo conviertas a euros, el comercio va a poder liquidar eso a Bitcoin y hacerlo cash. Amén de que nos han dicho que eventualmente esos euros que los comercios reciban lo van a poder sincronizar con su cuenta bancaria y a través de un botón van a hacer withdraw y se va a la cuenta bancaria de la compañía y esperan los 2-3 días que demora. Eso se va a poder hacer porque ya lo dijeron. Eso está en el roadmap de Deal Checker en un video que yo les hice a ustedes donde le traduje todo eso. O sea que piensen que el exchange ya está aquí y se llama Deal Checker. Ya existía porque permite cambiar productos y servicios por One. Pero ahora le van a poner Bitcoin y Ethereum para que esa comunidad entre y compre en Deal Checker a los comerciantes. Los comerciantes van a recibir los One y van a poder monetizarlo en efectivo por euros a la billetera caliente, que es la que tú tienes que utilizar para recargarla, para poder comprar en Deal Checker con una cantidad mínima y recibir comisiones por eso también. Entonces, esa billetera caliente en euros la van a poder convertir en Bitcoin o la vas a poder convertir a tu cuenta bancaria. ¿Qué comercio no le va a interesar una comunidad que puede comprarle al 100% One? Si yo te digo a ti, tengo ofertas y computadoras Apple al 100% One, tú no me las vas a comprar a mí todas. Todo Colombia me quedaría comprando y América, todas las computadoras y los iPhones que yo vendo 100% One. Pero yo tengo que pagarle a Apple en fiat, ¿entiendes? Por eso es que no lo puedo poner 100% One. Porque yo tengo que pagarle a Apple en fiat y Apple no acepta One. Por ahora. Pero si existe ese fenómeno donde yo puedo convertir mis One a fiat, ¿qué va a suceder? Pues que se abre
se abre el mercado de una manera muy interesante. Y eso es lo que nos espera con Deal Shaker. Entonces, ya para finalizar, ¿qué más nos queda? Imagínense, Deal Shaker está por permitir hacer lo que se llama un P2P. El comerciante recibe los yuan, pero viene un socio que no tiene moneda porque se acaba de coronar como socio. Acaba de entrar a la compañía, hizo su cuenta y todo, y quiere comprar un producto que le gusta, que tiene ese comercio. Pero tiene tarjeta de crédito. Y dice, ya tengo el dinero para la parte en efectivo que pide el comercio, pero me faltan los yuan. Entonces ese socio va a poder entrar y comprar yuan. Pero ¿a quién le va a comprar los yuan? A los comerciantes. Porque el comerciante no va a regalar su moneda. El comerciante no va a decir, yo, que me costó 42.50 euros, a regalarla a un dólar, como hacen los otros socios. No, señor, yo no voy a hacer eso. Eso se llama estrategia, señores. Porque si fuéramos más de 4 aquí, después la vamos a liquidar, pues. Porque tenemos muchas. No, eso no se debe hacer. Hay que dar el valor que corresponde a la moneda. Entonces, el comerciante, como si la consiguió al valor que corresponde, cuando él va a ese P2P, él lo va a pensar mucho. Yo no puedo bajar tanto, loco. Le bajo un 5% nada más. Está en 41, te la doy en 41. Y ahí entra un pequeño exchange entre ellos, a ver cómo ellos venden sus propias monedas con la gente que está entrando. Y ellos no van a liquidar su moneda y no las van a regalar. Aunque tengan muchas, créanme que no lo van a hacer. Porque de eso se trata el negocio. Y eso es inteligencia. Porque si el exchange saliera ahora mismo, yo te digo que más de 4, por salir fusilarían todo. Un gran error. Porque después en 3-4 días se le mandarían cuando One está en 200, 300. ¿Y tú te acuerdas cuando One estaba en... Yo me la hice a $5. ¿Y tú puedes creer que ahora, después de 2-3 años, está en $200 esa moneda? Yo no lo puedo creer. Y después, dentro de 10 años, tú puedes creer que One está en $800 cada moneda. Y no puedo creer. Ya es tarde, hermano, ya es tarde. Agarra Bitcoin. Bitcoin estará en 500.000, 600.000. Ya es tarde. Y esto requiere paciencia y aprendizaje. Y bueno, yo honestamente le doy las gracias a ustedes por su sintonía, por estar conectados aquí, escuchándome. Este video va a quedar en línea. Pueden compartirlo después si así tienen a bien. Estaremos hablando un poquito más sobre Deal Shaker. Cada vez que tocamos estos temas y veo el chat, hay tantas preguntas que si me pongo a hablar de todo lo que yo veo allí, nos extenderíamos mucho tiempo. Pero lo importante es que estamos bien encaminados. Imagínense, yo ni les he tocado el tema de los Contrimbor. Es otro universo. Porque la compañía quiere franquiciar todo. O sea, esto a veces uno se pone a pensar y no... O sea, la cabeza se te queda corta. Porque ellos quieren franquiciar todo. Franquiciar el cheque, franquiciar la universidad, franquiciar todo el pipe completo. Son pequeñas empresas. Y la idea es franquiciar todo. Entonces, por eso se crean los country board, porque el country board tiene que ver cómo asocia lo que hay en su país con la tecnología que tenemos. Y eso se tiene que dar en cada país, tiene que tener su country board. Imagínense. Y ese country board tiene que asociar esa tecnología con lo que hay en ese país. Y es un proceso, hacer todo legalmente como tiene que ser, con las normativas y todo. O sea, eso es trabajo, chicos. No es fácil darle valor a una moneda, pero de eso se trata. No somos solamente una moneda, somos una comunidad y sobre todo somos una compañía de tecnología fintech. Que no se les olvide eso. Como compañía de tecnología fintech podemos desarrollar toda clase de proyectos. Y la compañía lo ha puesto muy claro en el PAI cuáles son los proyectos que van. Y todo lo que está ahí es lo que va. Y todo se tiene que desarrollar. Y todo tiene que estar interconectado. Y funcionando y trabajando. Y ellos solo no pueden hacerlo. Están involucrando a muchos de la comunidad para que se pongan a trabajar con todo eso de darle forma a One Ecosystem. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes. Espero que la estén pasando bien hoy domingo. Ya son las 8:26. Tenemos 2 horas de estar conversando sobre lo que es el proyecto. Y bueno, será entonces hasta la próxima. Espero que tengan una feliz noche, dulces sueños y estaremos en contacto en otro video. Cuídense
y nos vemos.